tomó sus 2 mujeres y sus siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Capítulo 35, ahí está cerca, y solo vamos a leer un texto. 35 y el verso 10. Génesis 35, verso 10. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Oramos. Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta hermosa noche por todo lo bello, por todo lo bueno que tú eres con cada uno de nosotros. Permítenos, oh Dios, que todo lo que vamos a hacer sea agradable delante de tus ojos, sirva de bendición a la vida, al corazón de cada uno de nuestros hermanos. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Están atentos? Queremos hablar algo que la iglesia siempre tiene que saber. Cuando hablo de la iglesia no me refiero solo a la iglesia local, me refiero a la iglesia en general. Porque fíjese que yo veo en las redes sociales gente hablando de Israel y de la guerra que sucede ahora, y algunos condenan a Israel, pero mucha de esa gente desconoce el contexto histórico. Y la iglesia principalmente debe de conocer estas grandes historias bíblicas. Todos sabemos que Abraham y su esposa llegaron a una edad muy avanzada. Y hemos escuchado a diversos predicadores y de todos ellos aprendemos. Hemos escuchado que Abraham, aparte de Isaac, tuvo un hijo por fuera que se llamaba a la luz de la palabra de Dios, Ismael. ¿Estoy en lo correcto? Y yo quiero que veamos la diferencia. Abraham pudo engendrar sexualmente a Ismael cuando estaba en su fuerza de hacerlo. Pero en el caso de Isaac es un asunto milagroso. Porque ya él tenía como 100 años y su esposa casi en la misma edad. Entonces, el nacimiento, la concepción de Isaac fue un milagro
de parte de Dios. Yo no quiero profundizar tanto de Ismael, pero sí quiero hablar de los descendientes de Isaac. Se casó Isaac y su esposa le dio a luz 2 hijos o un parto gemelos, que son Esaú y Jacob. Es interesante conocer esta historia bíblica y especialmente cuando nosotros predicamos. Eran gemelos. Generalmente, cuando nacen gemelos, las características son similares, pero aquí era diferente. La Biblia nos da la descripción en el capítulo 25 de Génesis y el verso 27. Dice que Esaú era velloso. ¿Entienden eso? Que tenía vellos pues en el pecho, en los brazos. Pero su hermano Jacob era lampiño. No tenía nada de vellos. ¿Notó la diferencia? Dice que Esaú le gustaba la cacería, o sea, cazar animales, ¿verdad? Mientras que a Jacob le gustaban las artes culinarias, o sea, la cocina. ¿A cuántos aquí les gusta cocinar? Y también nos habla de la parcialidad de los padres. Isaac quería mucho a su valiente cazador. Y Raquel quería mucho a su menor cocinero. Imagínense usted, yo creo que los que se casan y tienen hijos deben de querer a los hijos por igual. Porque cuando hay diferencia, hay problemas. Y aunque usted adopte un hijo, lo tiene que querer con todos los derechos. Y si tiene un hijo de crianza, es igual. No lo va a tratar como un sirviente, que es el caso que se da en muchos matrimonios. Entonces estamos diciendo que la esposa de Isaac quería mucho a Jacob porque cocinaba delicioso. Nosotros que nos gusta mucho la comelanga, imagínense. E Isaac quería mucho a Esaú porque comía, dice, de lo que él cazaba. Pero un día a Isaac le fue mal. Como a muchos de nosotros a veces no todos los días son de fiesta, dice un dicho por ahí, ¿verdad? Ni todos los días nos va a salir la cosa bien. Pues fue y no cazó pero ni una ardilla. Y como si eso fuera poco, venía para su casa muriéndose de hambre. Miren, cuando uno camina y anda en el campo, luego anda pero con ganas de comer. Allá en los países nosotros encontramos cualquier fruta. Guayaba, guayabía, y si encontramos las hojas de jocote también las comemos. Amén. Pero hay lugares que no nace nada de eso. Y cuando él viene de regreso a su casa, el olor de aquel cocinero, de la comida que estaba haciendo, se sentía por todos los lugares. Como cuando nosotros estamos en ayuna y sentimos el olor a bistec y alguien se pone a platicar de comida, como que se nos alborota más el hambre, ¿verdad? Pues más o menos eso le ocurrió a Esaú. No cazó nada, viene de regreso frustrado y con mucho hambre
Y como si eso fuera poco, su hermano, que era experto en la cocina, estaba haciéndose un guisado que le echó que despedía olores por todos lados. Y cuando llegó Esaú le dijo, dame un poco de ese guiso. Pero quiero que vea la inteligencia de Jacob, así como usted también es inteligente, y ella también, y yo. Y siempre queremos tirar la atarraya buscando algo que pescar. Entonces Jacob le dijo, véndeme tu primogenitura. Óigalo bien, quiero que usted esté atento, porque al desarrollo vamos a ir haciendo una aplicación. Y Esaú le dijo, ¿para qué me sirve esa primogenitura? Imagínese usted, si yo me voy a morir, hay gente que así habla, fíjese. Y algunos dicen, muerto el perro, dicen, se terminó la rabia, dice, pero es que algunos se miran, parecen, tal vez se consideran como perros. Y lo peor aún, hasta con rabia. Nosotros, por la gracia de Cristo, tenemos paz en nuestros corazones. Nosotros conocimos un día la voluntad de Dios, al Señor Jesucristo, y en este mundo estamos expuestos a cualquier cosa. Pero queremos decirle desde aquí que no cambie sus principios cristianos por la basura del mundo. Que no cambie sus principios cristianos por lo que el mundo le presenta ahora. Recuerde que la palabra es bien clara, el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. ¿Quiere usted un novio o una novia? Ore. ¿Para qué va a ir al mundo? El que lleva la peor pérdida es usted. Si las mujeres del mundo no respetan ninguna ley. Cuando no habían billetes en aquel que aparentaba lo deje y hasta ahí llegó todo. Y sigue el rumbo buscándose otro juguete para seguir en su jueguito. Amén. Pero el que ha conocido a Cristo no cambia sus principios, no compromete sus convicciones. Entonces Jacob se aprovechó de su hermanito. ¿Cuántos se aprovechan de los hermanos acá? Ninguno, ¿verdad? Lo lleva a trabajar y le paga salario de hambre. O le dice, mira, no me dieron todo el dinero. Y le sale con $100 por ahí. Ya en la viña del Señor, eso ya no funciona. Entonces se apoderó Jacob de la primogenitura de su hermanito mayor. En las costumbres orientales, el hermano mayor tenía el derecho de que si su padre moría, él administraba la familia. Y era el que tenía mayor herencia. Y en este caso, él era heredero de la simiente santa. Imagínense, por un plato de un guiso rojo que se llama lentejas, menospreció lo que Dios puso en sus manos. No cambie la gloria de Dios por el amor de una mujer. O viceversa. No cambie el amor de Dios por el dinero con negocios chuecos. Si usted ha conocido a Dios, recuerde que no hay cosa más importante que tener comunión con Dios. Por eso es que yo no creo en esos apóstoles, entre comillas, que hablan de tanta prosperidad.
Pero ellos son los que prosperan, el pueblo está en miseria. Porque bajo manipulación y engaño le roban el dinero. ¿Qué le parece? Seguimos. Ya Isaac está para morirse. Y le pide a su valiente cazador que vaya a cazar porque quiere un guiso, dice, como los que él hace. Pero la mamá está escuchando lo que su anciano padre le dice a Esaú. Quiero que él tome nota en esto. Y se fue a buscar la cacería o el animal para hacerle el guiso a su padre y que después él se muriera y impartirle la bendición. Pero ¿saben qué pasó con la mamá de estos jóvenes? De inmediato llamó a su hijo preferido y le dijo: hijo, ven, tu padre ha mandado a tu hermano a cazar para que le haga un guiso, ven. Te vamos a disfrazar, te vamos a poner un cuero de chivo, vas a ir con un guiso y se lo vas a dar para que te bendiga. Y Jacob, nervioso, le dijo: ¿y qué tal si me descubre y lejos de bendecirme me maldice? Pero mire cómo son las mamás, algunas, ¿verdad? No todas. No te preocupes, le dice, que la bendición, que la maldición caiga sobre mí. Solamente haz lo que yo te digo. Miren, no instruya a sus hijos en cosas que no son buenas, en cosas que no sirven. Yo recuerdo que una vez en Honduras estamos en el culto y estamos platicando allá afuera con unos hermanos y llegó una muchacha que vivía cerca. Y le dijo al que tocaba la batería: chavo, le dice, mira, se me perdieron 100 pesos de allá, de mi cuarto donde yo me arreglo y todo eso, y la única que entró fue tu hija. ¿Y saben qué pasó? El chavo tenía los 100 pesos y se los dio. Ya su hija se los había entregado a él. Hay que tener cuidado cuando usted deja dinero por ahí, porque con estos tiempos tan críticos, el dinero no tiene amigos. Entonces, Raquel disfrazó a su hijo menor con un cuero de chivo, le preparó el guisado y se lo mandaron al anciano Isaac para que le diera la bendición. Y miren, esos viejitos no eran tan dundos. Empezó a palparlo y a tocarlo. Y le dijo: la piel y los vellos son los de Esaú. Y el olor, porque hasta lo olió, ¿ves? Olor del campo, olor de las hierbas, del zacate, qué sé yo. Y le dio la bendición. Seguidamente viene Esaú cansado, pero ya le han robado su bendición. Hay algo que usted tal vez se ha preguntado y se lo vamos a explicar ahora. ¿Permite Dios eso? Mire, Dios no es como usted, ni como yo, ni como ella. Tampoco Dios lo había determinado. Pero Dios siempre va a bendecir a aquel que ama las cosas de Dios. Porque el que tiene se le quitará para dárselo a aquel que no tiene, pero que ama las cosas de Dios. Hay gente que está en la iglesia, hermano, y no valora que Dios nos tiene con vida, que Dios nos tiene con salud, que Dios nos tiene con paz. ¿Cuántos se han muerto jóvenes? Y miren nosotros por dónde vamos, siempre jóvenes, ¿verdad? Y llenos de vida, y llenos de salud, llenos de paz, y llenos de muchas bendiciones. Así Dios nos quiere tener.
Yo le aseguro que si usted y yo estuviéramos en el mundo, a saber qué barranco estuviéramos acuñando ya. Yo tenía 2 amigos de la infancia y por andar queriendo conseguir cosas fáciles nos llevaron al bote. Por la misericordia salimos bien, pero aquellos 2 amigos hace como 40 años ya están acuñando a saber qué barranco. Y Dios nos tiene aquí con salud, con paz. Pero Esaú no se queda así. Trama matar a su hermano. Esperamos que en la iglesia por alguna cosita no haya alguien que se le cruce el diablo ahí quiera tomar la espada de Pedro y volarle la cabeza a alguien. Y su mamá lo aconsejó, vete, le dice, para donde mi hermano Labán, donde un gentil lejos. Allá se fue Jacob. ¿Y saben qué le pasó a Jacob allá? Se enamoró. ¿Cuántos de ustedes están enamorados? Ya dijo, aleluya. Es cosa normal, eso no es cosa mal. Y para no hacerles larga la historia, Jacob, donde su tío Labán, que era un mafioso y que abusó de Jacob, porque hasta ni le quería pagar. Y por Jacob Dios bendijo a Labán. Trabajó 7 años por esa mujer que la amaba. Y cuando se le cumplieron le dieron la que no era. Y yo no voy a decir que era fea. La Biblia no dice eso. Y Labán le dijo, bueno, si quieres la que te gusta tienes que trabajar otros 7 años. Trabajó 14 años y lo sintió poquito, fíjese. Porque estaba enamorado. 14 años por esposa y 6 años más, 20 años. Y cuando regresó para su hogar, ahora viene con miedo. Porque le dijeron que Esaú venía para encontrarlo. Y en los pasajes que leímos anteriormente, que es Génesis 32 y el verso 22 en adelante, Jacob sabe que Esaú lo había sentenciado de muerte. Y hoy hay un encuentro en el cual él sabe que lo pueden matar. Hermano, nosotros somos humanos. Dios nos bendice y Dios puede darnos las más ricas experiencias, pero como humanos siempre sentimos miedo. Siempre vamos a sentir desconfianza. Pero este hombre que amaba a Dios, ¿saben qué hizo? Buscó a Dios. Y vino un ángel y Jacob luchó cuerpo a cuerpo con aquel ángel. ¿Qué aprendemos de estas enseñanzas bíblicas? Que cuando queremos una experiencia con Dios tenemos que luchar. Dios no va a llegar a bendecirnos acostados en la hamaca. Dios no nos va a bendecir si no hacemos absolutamente nada por lo que nos proponemos obtener o lograr. Jacob luchó y no le importaba morir, que el ángel lo matara allí. Pero su mayor ayuda, su mayor satisfacción venía de Dios. Y el ángel le dice, déjame que tengo que irme, ya raya el alba, ya, como quien dice, ya está amaneciendo. Y Jacob le dijo, no te dejaré hasta que me bendiga. Déjame, te lo ruego, le dice el ángel, mientras le hería el muslo. Y Jacob cojeaba, pero no lo aflojaba. Y el ángel le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, Jacob es mi nombre.
Y el ángel le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Ese es el tema, si no se los había dado. ¿A dónde quiero llegar? Quiero hablar un poco de la historia de Israel. Hemos visto esa guerra tremenda, ¿verdad? Y algunos, ay, pobrecitos los palestinos. No vamos a fomentar sentimientos en contra de nadie. Nosotros no estamos en guerra con sangre ni con carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. De Jacob surgió el pueblo judío. Dios le puso el nombre, ya lo vimos ahí. Cuando Cristo vino a esta tierra, voy a ir resumiendo. Sus discípulos miraron el edificio, el templo, y le dijeron, Señor, mira, qué edificio más bonito. Y Jesús le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mis historiadores dicen que las piedras de ese templo pesaban toneladas. La gran pregunta es, ¿cómo hicieron para construir un templo sin haber maquinarias modernas como las que hay hoy? Una grúa, todos conocemos que es una grúa, levanta objetos pesados que se usan mucho en la construcción. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿ven todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. 70 años después de la muerte de Cristo y su gloriosa resurrección, el Imperio Romano invadió Jerusalén, le puso un sitio de 5 meses, pidió la rendición de la gente. Pero el judío, quiero que vean esto, no es como el gentil. El gentil no ha oído sonar la cutacha o la espada, para que me entienda bien, cuando ya va corriendo. El judío no. El general Tito pidió la rendición, o sino que se salieran y se fueran. Los gentiles que adoraban junto con los judíos, esos no esperaron mucho. Pensando en lo que Jesús dijo, el que esté en la azotea huye a los montes. Y ellos salieron huyendo para refugiarse en las ciudades vecinas. Pero los judíos no, se quedaron allí. ¿Saben qué ocurrió? Hubo una masacre. 1 millón de judíos murieron. La mayoría de ellos murió de hambre. Ese templo al cual Jesús les dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, fue incendiado, fue saqueado. Y solo quedó lo que vemos ahora, que se conoce como el muro de los lamentos. Yo no sé si le pusieron muro de los lamentos porque lo estaban botando y la gente se lamentaba, o porque la gente va a lamentarse en oración. Tremendo, ¿verdad? 1 millón de judíos murieron y como 95,000 o 100,000 fueron llevados prisioneros para Roma. La mayoría de ellos fueron esclavizados y obligados a trabajar. Hermanos, nosotros démosle gracias a Dios que estamos tranquilos aquí. Comemos bien. Estamos requete gordos. Si uno se pesa, se va para arriba.
Yo cuando voy ante la doctora, ya casi no me gusta que me pese porque la enfermera es la primera que le toma a uno todos los datos. Me dicen, bajaste como 7 libras. Me dice. Está bueno, sigue haciendo ejercicio y solo voy a caminar en la tarde. No le voy a decir cuánto peso. En el año 130 de nuestra era cristiana, o sea, después que Cristo partió de esta tierra, nuevamente el Imperio Romano vuelve a atacar con toda su furia, con todas sus legiones, a Jerusalén. Y ahora es el emperador Adriano. Adriano odiaba muerte a los judíos por un punto de vista teológico, por aquel mandamiento que Dios les dijo: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, no tendrás dioses delante de mí. Roma nunca pudo doblegar a los israelitas, menos hacerlo que adoraran las imágenes. Entonces vino Adriano y tomó Jerusalén. De inmediato quitó de los mapas alrededor del mundo el nombre Judea y en su lugar puso Palestina, en alusión a los viejos enemigos de los israelitas, los filisteos. Se dice que significa tierra de los filisteos, o sea, la palabra Palestina, tierra de los filisteos. También quiso cambiarle el nombre a Jerusalén y le puso Aelia Capitolina, pero eso no le funcionó. Pero Palestina sí. El presidente de Venezuela, presidente mafioso igual a Daniel Ortega, dice que Jesucristo nació, dice, en Belén de Palestina. Dice. Belén de Judea, dice la Biblia, ¿verdad? Pero como no conocen el contexto histórico, hablan lo que escuchan. Así es que se vino quedando, y no solo Israel recibió ese título de Palestina, sino Siria, el Líbano, Jordania, Israel, Cisjordania, la Franja de Gaza, todo ese territorio con el nombre de Palestina. ¿Qué le parece? Los romanos han querido doblegar al mundo y al pueblo de Israel jamás lo han doblegado. En el año 1453 hubo un imperio terrible que se conoce como otomano, pero eran musulmanes. Ese nombre otomano se deriva de un Osmán y Omar. Estos derrotaron al imperio bizantino y se tomaron Constantinopla. Constantinopla en honor a Constantino. Dicen que es el primer emperador que aceptó a Cristo. Y este imperio gobernó como 500 años. Imagínese usted. Pero a finales de la Primera Guerra Mundial, este imperio fue fraccionado. O sea,
se partió y tomó el control Gran Bretaña. Pero no crea que porque se trata de los ingleses han sido buenas piezas, no, esos han sido perversos también, igual que muchos ingleses aquí. En 1917, el Imperio Británico presentó la idea de que Israel necesitaba un hogar, porque hasta entonces lo habían echado fuera de su tierra. Y en 1922 se hizo realidad la división de la tierra. Cuando hablamos de la división de la tierra nos estamos refiriendo a la tierra donde Israel es el legítimo dueño. Gran Bretaña presentó un memorando en las Naciones Unidas de aquel entonces que Transjordania no debía de incluirse en la división de la tierra como asentamiento judío. Y después apareció reconociendo como un país soberano a lo que era Transjordania, lo que es hoy Jordania. Se hizo una realidad la división de la tierra, pero a Jordania le dieron el 77% de la mejor tierra, la tierra fértil, la tierra para la agricultura y la ganadería. A Israel le dieron como un 17% y le dieron la tierra más inhóspita, la tierra improductiva. Y a la franja de Gaza le dieron como el 6%, que es esa franja por la cual peleé, que tiene tal vez unos 40 kilómetros de longitud y unos 10, 12 kilómetros de ancho. ¿Qué es lo que ha pasado con los israelitas? Yo quiero que vean ustedes esto, porque aquí hay gente que es comerciante y negociante y hacen dinero así rápido. Está bueno. Dios nos hizo inteligentes. Cuando el gobierno de Gran Bretaña permitió que la inmigración judía pudiesen regresar nuevamente a su tierra, pero estalló una guerra en 1948, que es cuando Israel se le da el derecho como nación, dicen, pero Israel toda la vida ha sido una nación soberana. Entonces, ¿sabe qué hizo Gran Bretaña? Frenó la inmigración judía a un 75,000 cada 5 años. Y los barcos que estaban llegando llenos de judíos de Alemania huyendo de Hitler, ninguno de los países de Europa los quiso recibir. Y Gran Bretaña dijo que eran inmigrantes ilegales y se los regresó a Hitler. Hitler los mandó a los campos de concentración y después los mataron. Si hay gente que ha sufrido en este mundo, son los judíos. Han sido pisoteados, han sido abusados, han querido exterminarlos, han sido violados, se les ha negado el derecho a existir. Si Dios no estuviera con ellos, imagínense usted, ya lo hubieran terminado. Entonces, cuando los israelitas regresaron y se establecieron, ¿sabe qué hicieron? Son inteligentes como usted. Y espero que usted no sea así como medio dundón, ¿verdad? Los israelitas de inmediato empezaron a comprar propiedades en la frontera por $2,500 la hectárea, cuando la hectárea valía $250. Y los turcos, que les encanta el dinero y eran terratenientes, inmediatamente vendieron todo. Así Israel
amplió más su territorio. Entonces lo que yo quiero que usted sepa es que Israel no le ha robado tierra a nadie. Siempre voy a decir, si conocemos el contexto histórico, son los legítimos dueños que Dios les dio esa tierra. Vamos a ir al libro de Joel, a ver qué nos dice el profeta Joel. Yo creo que usted es más rápido que mí para allá, por eso no le digo la cita. Joel, ¿dónde está Joel? Ya lo allí. Capítulo 3 y el versículo 2. Dice, vamos a leer el 1. Porque he aquí, en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. ¿Qué le parece? Ahí va a estar Gran Bretaña, ahí va a estar Francia, ahí va a estar España, ahí va a estar Estados Unidos, ahí van a estar todos. Dios les pasará la factura. ¿A dónde quiero que lleguemos? Lo que vivimos hoy son señales claras que la palabra de Dios se cumple tal como está escrita. Y que la venida de Cristo por su iglesia está a las puertas. ¿Usted se quiere quedar aquí en esta tierra? Mire, como mucha gente se va a ir y otros se van a quedar, van a haber muchas casas que usted las puede agarrar gratis. Pero yo no me quiero quedar aquí. Es importante que nosotros vivamos hoy como si Cristo viene ahora mismo. Todo lo que estamos viendo es cumplimiento de la palabra de Dios. Y miren que los israelitas para la guerra, yo creo que no hay otros igual a ellos. Yo no voy a mencionar toda la guerra porque vamos a agarrar mucho tiempo. Pero en las guerras que los mismos vecinos le han hecho, Israel ha recuperado mucha tierra. Por ejemplo, Jordania es territorio de Israel. El Líbano es territorio de Israel. Los altos del Golán es territorio de Israel. Cisjordania y la franja de Gaza y todo eso es territorio de Israel. Pero ¿cuál es lo que está en disputa hoy? La franja occidental y el muro occidental, donde está la antigua capital Jerusalén, y Hebrón, donde están enterrados los patriarcas, donde están enterrados los profetas. Los palestinos dicen que eso es de ellos, eso no es cierto. Es territorio israelita. En la Biblia aparece como Judea y Samaria. Debemos de orar. Hay gente que no oran ni por ellos mismos y peor que ore por otros. Nosotros le debemos mucho a Israel, hermanos. Y yo quiero que vea esto. Los países que le cerraron las puertas a los israelitas son países que fracasaron. España, por ejemplo. España expulsó a todos los israelitas. Y fueron los de la famosa Inquisición. Holanda le dio la bienvenida a los israelitas y los invitaba. Y Holanda se levantó, es un país bendecido. Estados Unidos. Estados Unidos en la guerra civil, cuando ya hay algo,
A George Washington se le terminaron las municiones y se le terminó el dinero. La comunidad israelita hizo una colecta entre sus mismos conciudadanos y recogieron más de 20 millones de dólares. Con eso ganaron la guerra. La mayor riqueza de este país, aunque usted no lo crea, es de israelíes. Dios levantó a ese pueblo no para la guerra, sino para bendecirnos a través de ellos. Porque la salvación, dijo Jesús, viene de los judíos. ¿Hay algún judío aquí? Pero ni errante, ¿verdad? Vamos a orar. Recuerde, hermano, que somos un ejército en guerra, pero no contra sangre y carne, sino contra potestades, contra los demonios que luchan en contra nuestra. Pero con la ayuda de Dios somos más que vencedores. Que no nos vaya a pasar los de las vírgenes fatuas que se durmieron. Cristo vino y todavía estaban roncando. Y cuando se levantaron ya Cristo se había llevado a la iglesia. Dígale, yo le digo, Señor, yo no me quiero quedar aquí. ¿Y por qué no le vamos a decir? Y sentimos que Él nos ministra. Y eso nos hace saber que su venida está. Ya. Eterno y bendito Dios, te damos gracias. Porque todavía nos tienes con vida, con salud, con paz, con fuerzas. Guarda tu pueblo, guarda tu iglesia y ayúdanos, mi Dios. Para que cuando tú vengas por tu iglesia, todos podamos irnos en ese rapto glorioso. Te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, por bendecirnos y guardarnos. Nuestro hermano Fidel Portillo, pastor de la iglesia Remanente Fiel, queda con nosotros. Sí, Señor, sí. Gloria a Cristo, qué bueno es el Señor. Damos gracias a Dios. Póngase de pie y vamos a orar al Señor, a darle gracias por ese Dios fiel que cumple su palabra, cumple sus promesas, los pactos que Él ha hecho. Él los ha cumplido, los cumplirá. Él no falla. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Gracias, mi Dios, por tu amor. Gracias, precioso Cristo. Si todo te ha cumplido, también te cumplirá la promesa que Él vendrá por su iglesia.